El aire pesado de Ciudad de México se mezclaba con el aroma de las flores de cempasúchil que decoraban la funeraria La Paz Eterna en la colonia Roma. Rosa Mendoza Vázquez, de 34 años, permanecía de pie frente al ataúd abierto de su padre, don Humberto Mendoza. Sus ojos hinchados y enrojecidos reflejaban noches sin dormir y un dolor que le oprimía el pecho como una piedra. La sala estaba llena de familiares y amigos que habían llegado para despedir a don Humberto, un respetado profesor universitario cuya vida había terminado abruptamente tras un infarto. Las conversaciones susurradas, los sollozos ocasionales y el sonido de los rezos formaban una sinfonía de duelo que envolvía a todos los presentes. «Tu padre siempre estaba orgulloso de ti, mi Rosa», murmuró doña Guadalupe, la madre de Rosa, apretando suavemente la mano de su hija. «Siempre decía que tenías su misma terquedad». Rosa asintió en silencio. Su mente vagaba entre recuerdos de su infancia en Coyoacán, las largas caminatas con su padre por el Viveros, sus conversaciones sobre literatura mientras comían elotes en el parque. Todo eso ahora pertenecía al pasado. «Deberías comer algo», susurró Fernando, su esposo, aproximándose por detrás y colocando una mano firme sobre su hombro. «¿No has probado bocado desde ayer?» Rosa sintió como su cuerpo se tensaba instintivamente ante el contacto. «No tengo hambre», respondió en voz baja, sin mirarlo. Fernando se inclinó más cerca, sus labios casi rozando el oído de Rosa. «Insisto», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No quiero que te desmayes aquí y causes una escena. Ya sabes cómo habla la gente». Antes de que Rosa pudiera responder, vio a su hermano Javier entrar por la puerta principal. 5 años menor que ella, Javier había volado desde Monterrey tan pronto como recibió la noticia. Sus miradas se encontraron a través de la habitación y por un momento Rosa sintió un alivio inmenso. «¡Javier!», exclamó, alejándose de Fernando para abrazar a su hermano. «Gracias a Dios que llegaste». Javier la envolvió en sus brazos, sintiendo el temblor en el cuerpo de su hermana. «Lo siento tanto, Rosita». El vuelo se retrasó. Fernando se acercó extendiendo su mano hacia Javier con una sonrisa profesional. «Cuñado, qué bueno que pudiste venir. Tu padre era un gran hombre». Javier estrechó la mano de Fernando con un gesto cortés, pero distante. Nunca había confiado completamente en el esposo de su hermana, pero respetaba la decisión de Rosa de casarse con él 7 años atrás. «Gracias, Fernando. ¿Cómo está todo?» «Como puedes ver», respondió Fernando, señalando discretamente a Rosa. «Está destrozada. Apenas come, apenas duerme. Me preocupa su estado». Rosa sintió una punzada de irritación. «Estoy bien, Fernando. Mi padre acaba de fallecer. Es normal que esté afectada». «Por supuesto, mi amor», dijo Fernando, con un tono que mezclaba comprensión y condescendencia. «Solo nos preocupamos por ti». La ceremonia continuó mientras más personas llegaban a presentar sus respetos. Rosa se movía como en piloto automático, recibiendo abrazos, escuchando anécdotas sobre su padre, agradeciendo las condolencias. En un momento, se encontró frente a la urna con las cenizas de su padre. Habían decidido cremarlo, siguiendo sus deseos. «¿Recuerdas cuando papá nos llevaba al Nevado de Toluca?», preguntó Rosa a Javier, mientras ambos contemplaban la fotografía de don Humberto que presidía el altar. «¿Cómo olvidarlo?», sonrió Javier con nostalgia. Él siempre decía que en la altura se pensaba mejor, que el aire delgado de la montaña limpiaba no solo los pulmones, sino también el alma. Rosa asintió, sintiendo las lágrimas formarse nuevamente. «Lo extraño tanto, Javi. No sé cómo voy a...». Su voz se quebró. En ese momento sintió una mano en su brazo, tirando suavemente. Fernando se había acercado nuevamente. «Rosa, la tía Carmen quiere hablar contigo», dijo con firmeza. «Vamos». «Ahora no, Fernando», respondió Rosa intentando mantener la compostura. «Estoy hablando con mi hermano». La expresión de Fernando cambió sutilmente, casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera bien. Pero Rosa reconoció esa mirada, la tensión en su mandíbula, el ligero endurecimiento de sus ojos. «Insisto», dijo, apretando su agarre sobre el brazo de Rosa. «Fernando, me estás lastimando», murmuró ella, consciente de las miradas que comenzaban a dirigirse hacia ellos. «No seas ridícula», respondió él en voz baja. «Solo ven conmigo». El tirón fue repentino y firme.
Fernando jaló del brazo de Rosa con suficiente fuerza para hacerla trastabillar. El movimiento no pasó desapercibido para Javier, quien observó con incredulidad cómo su cuñado arrastraba prácticamente a Rosa entre los dolientes. «¿Qué diablos?», murmuró Javier, siguiéndolos con la mirada. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Rosa, y lo que vio en ellos lo dejó helado. No era solo dolor por la pérdida de su padre, sino miedo. Un miedo profundo y familiar que parecía llevar tiempo instalado allí. La escena duró apenas unos segundos, pero para Javier fue como si un velo se hubiera caído. Las piezas comenzaron a encajar, las llamadas cada vez menos frecuentes de Rosa, sus excusas para no visitar Monterrey, la manera en que siempre consultaba con Fernando antes de responder a cualquier pregunta. Mientras observaba a su hermana siendo conducida hacia un rincón de la sala, donde Fernando le hablaba inclinándose sobre ella, Javier tomó una decisión. No se iría de Ciudad de México sin descubrir qué estaba pasando realmente en el matrimonio de su hermana. La noche después del funeral, Javier se hospedó en casa de Rosa y Fernando en la colonia Condesa, un elegante apartamento que reflejaba el éxito profesional de Fernando como abogado corporativo. Cada detalle del lugar parecía cuidadosamente seleccionado. Los muebles modernos, las obras de arte abstracto, los premios y reconocimientos de Fernando exhibidos prominentemente en la sala de estar. Desde la habitación de invitados, Javier podía escuchar las voces amortiguadas que provenían del dormitorio principal. No distinguía las palabras, pero el tono de Fernando era inconfundible, controlado, autoritario, con un filo de amenaza bajo la superficie de cortesía. A la mañana siguiente, Rosa preparaba café en la cocina cuando Javier apareció, aún en pijama. «Buenos días», dijo Rosa con una sonrisa tensa. Llevaba un suéter de cuello alto, a pesar del calor que ya comenzaba a sentirse en la ciudad. «¿Dormiste bien?» «No realmente», respondió Javier, observando detenidamente a su hermana. «Rosa, tenemos que hablar». Rosa evitó su mirada mientras servía el café en 2 tazas de cerámica de Talavera. Fernando salió temprano. Tenía una reunión importante. Dijo que volverá para la comida. «Mejor», dijo Javier, sentándose en uno de los taburetes de la isla de cocina. «Porque quiero hablar contigo a solas». Rosa le entregó una taza de café y se sentó frente a él con los hombros tensos. «Si es sobre el testamento de papá, no te preocupes. Dejó todo en orden. La casa de Coyoacán se dividirá entre los dos y...» «No es sobre el testamento, Rosa», interrumpió Javier. «Es sobre lo que vi ayer en el funeral, sobre Fernando jalándote del brazo así». Rosa desvió la mirada hacia la ventana, donde se podía ver el bullicio matutino de la condesa. «No fue nada, Javi». Estaba alterada. «Fernando solo quería presentarme a alguien y yo...» «No me mientas», dijo Javier suavemente. «Te conozco desde que naciste, Rosita. Sé cuando algo no está bien». Por un momento, el único sonido en la cocina fue el tic-tac del reloj de pared y el rumor distante del tráfico. Rosa mantuvo los ojos fijos en su taza, como si en el café negro pudiera encontrar las palabras correctas. «¿Recuerdas cuando éramos niños?», continuó Javier ante el silencio de su hermana. «¿Y la tía Sofía siempre usaba maquillaje extra y bufandas, incluso en verano? ¿Recuerdas cómo papá la defendía siempre, diciendo que el tío Manuel tenía mal carácter?» Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «No es lo mismo, Javi». «¿No lo es?». Javier extendió su mano sobre la mesa, tocando suavemente el brazo de Rosa. Ella se estremeció involuntariamente. Con delicadeza, Javier levantó la manga del suéter, revelando un moretón oscuro en forma de dedos alrededor de su muñeca. «Dios mío, Rosa», susurró, sintiendo una mezcla de horror y furia creciendo en su interior. Rosa retiró rápidamente su brazo, bajando la manga. «Fue un accidente. Estábamos discutiendo y...» «¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?», preguntó Javier, intentando controlar su voz. Rosa se levantó abruptamente, llevando su taza al fregadero. «No sé de qué hablas». Javier la siguió. «Rosa, por favor, no estás sola en esto. Puedo ayudarte». «¿Ayudarme?». Rosa se volvió hacia él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo, Javier? ¿Llevándome a Monterrey contigo? ¿Y qué pasa con mi trabajo en la editorial? ¿Con mi vida aquí?». «¿Qué vida, Rosa?», preguntó Javier con suavidad. «¿La que te obliga a esconder moretones bajo suéteres en pleno agosto?». Rosa se cubrió el rostro con las manos
y su cuerpo comenzó a temblar con sollozos silenciosos. Javier la abrazó, sintiendo cómo años de miedo y dolor escapaban finalmente. «No siempre fue así», dijo Rosa entre lágrimas. «Al principio era maravilloso, atento, encantador, pero después de casarnos, comenzó a cambiar. Primero fueron comentarios sobre mi ropa, luego sobre mis amigos. Dejé de ver a muchas personas porque a él no le agradaban. Luego empezó a controlar nuestras finanzas, aunque yo ganaba mi propio dinero. Decía que yo no sabía administrarlo». Javier escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como una puñalada. «La primera vez que me golpeó», continuó Rosa, «fue hace 3 años. Habíamos ido a una cena con sus socios del bufete. Según él, yo había coqueteado con uno de sus colegas. Cuando llegamos a casa, me abofeteó. Después lloró, me pidió perdón, dijo que nunca volvería a ocurrir». Rosa sonrió amargamente. «Clásico, ¿no? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me llamaste?», preguntó Javier. «Vergüenza, supongo», respondió Rosa secándose las lágrimas. «Y miedo. Fernando tiene conexiones por todas partes, conoce a jueces, políticos. Me hizo creer que nadie me creería, que él podría quitarme todo. Además...» Su voz se quebró. «Papá lo admiraba tanto. No quería decepcionarlo». Javier tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Papá te hubiera apoyado, Rosa. Él siempre...». El sonido de llaves en la cerradura interrumpió la conversación. Ambos se tensaron. «Debe ser Fernando», susurró Rosa con pánico en los ojos. «Por favor, Javi, no digas nada, prométemelo». Antes de que Javier pudiera responder, Fernando entró en la cocina. Vestía un impecable traje gris y llevaba un ramo de tulipanes, las flores favoritas de Rosa. «Vaya reunión familiar temprano», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Interrumpo algo?» «Solo hablábamos de papá», respondió Rosa rápidamente, forzando una sonrisa mientras tomaba las flores. «Gracias, Fernando. Son preciosas. Solo lo mejor para ti, mi amor», dijo él, besándola en la frente. Luego miró a Javier. «¿Ya desayunaste, cuñado? Podemos salir a comer algo los 3. «De hecho», dijo Javier, sosteniendo la mirada de Fernando, «tenía pensado llevar a Rosa a la casa de Coyoacán. Hay algunas cosas de papá que quisiéramos revisar juntos». Fernando frunció ligeramente el ceño. «¿Hoy?» «Rosa tiene cita con el médico esta tarde. Ha estado muy alterada desde la muerte de don Humberto. Le recetaron ansiolíticos. ¿Puedo cancelarla?», intervino Rosa, con una voz más firme de lo que Javier había escuchado en días. «Quiero ir con Javier a casa de papá». Fernando la miró fijamente por un momento, y Javier pudo sentir la tensión creciendo en la habitación. «Como quieras», dijo finalmente Fernando con una sonrisa tensa. «Pero no vuelvan tarde. Recuerda que mañana tenemos la cena con los Ramírez». «Claro», respondió Rosa evitando su mirada. Mientras preparaban para salir, Javier observaba la dinámica entre su hermana y Fernando. Los pequeños gestos de control, las miradas de advertencia, la forma en que Rosa parecía encogerse en presencia de su esposo. Todo confirmaba sus peores sospechas. Ya en el auto, camino a Coyoacán, Javier rompió el silencio. «No puedes seguir viviendo así, Rosa». Rosa miraba por la ventana las calles familiares de la ciudad. «Lo sé», respondió finalmente. «Pero tengo miedo, Javi. No es tan fácil como simplemente irme». «Nada de esto será fácil», dijo Javier, «pero estaré contigo en cada paso. Lo prometo». Rosa asintió lentamente. Por primera vez en años, sintió un destello de esperanza. Su hermano había visto a través de la fachada cuidadosamente construida y ya no estaba sola con su secreto. La casa familiar en Coyoacán permanecía exactamente como don Humberto la había dejado. Los libros alineados en estanterías que cubrían paredes enteras. El viejo piano que nadie tocaba desde que su madre murió. Las fotografías familiares en marcos de plata sobre la chimenea. Rosa recorrió las habitaciones con los dedos, rozando los muebles, absorbiendo recuerdos con cada objeto que tocaba. «Nunca debí haberme alejado tanto», murmuró mientras entraban al estudio de su padre. «Él me necesitaba después de que mamá murió, y yo simplemente me fui». «No te culpes», dijo Javier examinando los papeles ordenadamente apilados sobre el escritorio de caoba. «Fernando te aisló sistemáticamente. Es lo que hacen los abusadores». Rosa se estremeció al escuchar la palabra abusador asociada con su esposo.
A pesar de todo, una parte de ella aún se resistía a etiquetar así su matrimonio. Hubo buenos momentos también, Javi. No todo fue... Rosa, interrumpió Javier con firmeza. Estás defendiéndolo incluso ahora. ¿Te das cuenta? Rosa se sentó pesadamente en el sillón de cuero donde su padre solía leer durante horas. 7 años, Javier. 7 años de mi vida con él. ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? No soy tonta, tengo educación, trabajo en una editorial, leo sobre feminismo y violencia doméstica a diario. ¿Cómo no lo vi venir? Porque Fernando es inteligente, respondió Javier sentándose frente a ella. Los manipuladores como él no comienzan con violencia. Comienzan con pequeños controles, con celos disfrazados de amor, con críticas envueltas en preocupación. Para cuando te das cuenta, ya estás atrapada. Rosa asintió lentamente. Cada vez que intenté dejarlo, encontró la manera de hacerme volver. Una vez incluso amenazó con suicidarse. Otra vez se presentó en mi trabajo haciendo una escena. Mis compañeros piensan que es tan encantador, tan devoto. Nadie me creería. Yo te creo, dijo Javier con firmeza. Y encontraremos a más personas que te crean. Pasaron horas revisando documentos, discutiendo opciones, elaborando un plan. La tarde caía sobre Coyoacán cuando Rosa recibió una llamada de Fernando. ¿Dónde estás? La voz de Fernando sonaba controlada, pero Rosa podía detectar la irritación subyacente. Dije que no volvieran tarde. Estamos terminando aquí, respondió Rosa, haciendo señas a Javier. Hay muchos papeles que revisar. Te quiero en casa en 1 hora, dijo Fernando. Tengo una sorpresa para ti. Después de colgar, Rosa miró a Javier con ansiedad. Tenemos que volver. Está empezando a molestarse. Rosa, no tienes que regresar nunca más si no quieres, dijo Javier. Podemos ir a un hotel esta noche y mañana podemos dirigirnos a Monterrey. Rosa negó con la cabeza. No puedo simplemente desaparecer, Javi. Mis cosas, mi trabajo. Además, Fernando no lo permitiría. Me buscaría, y cuando me encontrara, se estremeció visiblemente. Entonces hagámoslo correctamente, dijo Javier. Volvamos, actúa con normalidad. Mientras tanto, consultaremos con una abogada que conozco, especializada en casos de violencia doméstica. Prepararemos todo para que pueda salir de forma segura. ¿Y si intenta detenerme?, preguntó Rosa con miedo en su voz. No estarás sola, prometió Javier. Nunca más. De regreso en el apartamento de la condesa, Fernando los esperaba con la mesa puesta y velas encendidas. Había preparado chiles en nogada, el plato favorito de Rosa. Pensé que merecías algo especial, dijo, besando a Rosa en la mejilla. Has pasado por tanto últimamente. La cena transcurrió en una aparente normalidad que resultaba surrealista para Rosa y Javier. Fernando habló sobre su día en el bufete, preguntó a Javier por su trabajo en Monterrey, incluso bromeó sobre viejos recuerdos familiares. Cualquier observador externo habría visto a una familia unida compartiendo una comida. Por cierto, dijo Fernando mientras servía vino, he estado pensando, Rosa, quizás necesites un descanso de la editorial por un tiempo. El estrés no te está haciendo bien. Rosa sintió que se le helaba la sangre. Me gusta mi trabajo, Fernando. Me ayuda a distraerme. No se trata de lo que te guste, sino de lo que necesitas, respondió él con una sonrisa condescendiente. Además, he recibido una oferta para asociarme con un bufete en Cancún. Podríamos mudarnos, comenzar de nuevo. Lejos de todos estos recuerdos dolorosos, Javier y Rosa intercambiaron una mirada rápida. Era evidente lo que Fernando estaba haciendo, intentando alejar a Rosa aún más de su red de apoyo. Suena interesante, dijo Rosa, fingiendo considerarlo, pero no puedo decidir algo así ahora mismo. Necesito tiempo. La expresión de Fernando se endureció momentáneamente antes de volver a sonreír. Por supuesto, mi amor, solo piénsalo. Más tarde esa noche, mientras Fernando se duchaba, Rosa y Javier hablaron en susurros en la terraza del apartamento. Está planeando aislarme aún más, dijo Rosa, temblando a pesar del calor nocturno. Sabe que contigo aquí tengo apoyo. Quiere alejarme. No lo conseguirá, afirmó Javier. Mañana contactaré a Mariana, la abogada. Mientras tanto, comienza a reunir documentos importantes. Identificaciones, títulos de propiedad, estados de cuenta. Todo lo que pueda sin levantar sospechas.
Rosa asintió, sintiendo una mezcla de terror y determinación. «¿Y si descubre lo que planeo? Mantén la calma y sigue el juego unos días más», aconsejó Javier. «Pronto estarás libre, te lo prometo». Al día siguiente, mientras Fernando estaba en el trabajo, Javier y Rosa pusieron en marcha su plan. Visitaron discretamente a Mariana López, una abogada especializada en derechos de las mujeres, en su pequeño despacho cerca del Monumento a la Revolución. «Lo que describes es un patrón clásico de abuso y control coercitivo», explicó Mariana después de escuchar a Rosa. «Podemos solicitar una orden de protección inmediatamente, pero necesitamos documentar las agresiones». «Tengo fotografías», confesó Rosa sacando su teléfono. «Las he guardado en una aplicación oculta. Nunca pensé que las usaría, pero algo dentro de mí sabía que debía tener pruebas». Las imágenes mostraban la progresión del abuso a lo largo de los años. Moretones en los brazos, una marca rojiza en la mejilla, un ojo amoratado. Javier tuvo que apartar la mirada, luchando contra la rabia que crecía en su interior. «Esto es muy útil», dijo Mariana tomando notas. «También necesitaremos testimonios. ¿Hay alguien más que sepa o sospeche del abuso?» Rosa pensó por un momento. «Carmen, mi compañera de la editorial. Una vez me vio un moretón y le mentí, pero creo que no me creyó. Y quizás Lucía, nuestra vecina, ha escuchado discusiones». «Bien», asintió Mariana. «Ahora necesitamos hablar de tu seguridad inmediata. El momento más peligroso para una mujer en tu situación es cuando decide marcharse. Fernando podría volverse violento». «¿Puedo llevarla a Monterrey conmigo?», ofreció Javier. «No», intervino Rosa con una determinación que sorprendió a ambos. «No voy a huir como si hubiera hecho algo malo. Esta es mi ciudad, mi vida. Él es quien debe irse». Mariana sonrió con aprobación. «Entonces necesitamos un plan más elaborado, y tengo algunas ideas». Pasaron las siguientes horas preparando cada detalle. Para cuando salieron del despacho, Rosa sentía algo que no había experimentado en años: poder sobre su propia vida. «Esto realmente está sucediendo», dijo a Javier mientras caminaban por la Alameda Central. «Voy a dejar a Fernando. Y comenzarás una nueva vida», añadió Javier, abrazándola. «Una vida que tú elijas». Esa noche, durante la cena con los Ramírez, Rosa observó a Fernando interactuar con los demás invitados. Su encanto, su risa, la forma en que todos parecían adorarlo. Solo ella conocía al verdadero Fernando, el que aparecía cuando las puertas se cerraban. «Tu esposo es maravilloso», comentó Elena Ramírez mientras ambas preparaban café en la cocina. «Siempre habla de ti con tanto amor». Rosa esbozó una sonrisa cortés. «Las apariencias engañan», respondió, y por primera vez no sintió culpa al decirlo. El plan se puso en marcha 3 días después. Rosa había seguido el consejo de Mariana: actuar con normalidad, no levantar sospechas, preparar todo meticulosamente. Javier había extendido su estancia en Ciudad de México, hospedándose ahora en un hotel cercano para no provocar a Fernando. Aquella mañana, Rosa se despertó antes que Fernando. Lo observó dormir, estudiando el rostro del hombre que una vez amó y que ahora temía. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿En qué momento el amor se transformó en control y luego en miedo? Siguiendo su rutina habitual, preparó café y tostadas. Fernando apareció poco después, impecablemente vestido para el trabajo. «Tengo una cena importante esta noche», anunció mientras revisaba correos en su teléfono. «El bufete está cerrando un contrato con inversionistas españoles. Quiero que vengas conmigo». «Por supuesto», respondió Rosa con una sonrisa practicada. «¿A qué hora debo estar lista?» «Pasaré por ti a las 7», dijo Fernando, besándola distraídamente en la frente antes de partir. En cuanto la puerta se cerró, Rosa se puso en acción. Llamó a Javier, luego a Mariana. Todo estaba listo. A las 5:30 de la tarde el timbre del apartamento sonó. Rosa abrió la puerta para encontrar a Carmen, su compañera de la editorial, y a Mariana. «¿Estás segura de esto?», preguntó Carmen abrazando a Rosa. «Más segura que nunca», respondió Rosa. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Rosa empacó sus pertenencias más esenciales, mientras Carmen y Mariana preparaban la sala para lo que vendría. Javier llegó poco después, acompañado por un oficial de policía que esperaría discretamente en el vestíbulo del edificio. A las 7:05, la llave giró en la cerradura. Fernando entró.
deteniéndose en seco al ver el grupo reunido en su sala de estar. «¿Qué es esto?», preguntó, con una sonrisa confusa. «¿Rosa?». Rosa dio un paso adelante, sosteniendo un sobre en sus manos. Su voz era firme cuando habló. «Fernando, esto es una demanda de divorcio y una orden de restricción temporal. No puedes acercarte a mí a menos de 100 metros». La sonrisa de Fernando se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de incredulidad. «¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué les has contado a estas personas?». «La verdad», respondió Rosa simplemente, «sobre los golpes, las amenazas, el control, todo». Fernando miró a los presentes y su rostro se transformó en una máscara de indignación herida. «¿Y ellos te creyeron? Rosa, todos saben que has estado inestable desde la muerte de tu padre. Estás tomando medicación, por Dios. Medicación que tú insististe que tomara», intervino Javier, dando un paso adelante. «Para mantenerla dócil». Fernando ignoró a Javier, centrándose en Rosa. Su voz se suavizó, adoptando el tono persuasivo que tantas veces había funcionado. «Mi amor, estás confundida. Podemos hablar de esto en privado. Sabes que te amo, que solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí es estar lejos de ti», respondió Rosa, manteniendo la compostura a pesar del miedo que aún sentía. «Me voy, Fernando. Se acabó». La expresión de Fernando cambió entonces, la máscara cayendo completamente para revelar la furia subyacente. «No puedes dejarme. ¿Crees que alguien te creerá? Soy respetado en esta ciudad. Tengo conexiones. Tú eres solo. Una mujer que ya no tiene miedo», completó Rosa. «Y no estoy sola. Te sugiero que te hagas a un lado», dijo Mariana con autoridad profesional. «Hay un oficial esperando abajo, y Rosa tiene todo el derecho legal de abandonar este domicilio con sus pertenencias». Fernando evaluó la situación, sus ojos calculando posibilidades. Finalmente, con una frialdad que hizo estremecer a Rosa, dijo: «Esto no ha terminado. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nada sin mí». «Te equivocas», respondió Rosa, sosteniendo su mirada por primera vez en años. «Soy mucho más de lo que me permitiste ser contigo». Javier se acercó a su hermana, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Es hora de irnos, Rosa». Mientras Rosa y sus acompañantes se dirigían hacia la puerta, Fernando permaneció inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad y rabia contenida. Por un momento, Rosa temió que intentara detenerlos físicamente, pero la presencia de testigos parecía haberlo disuadido. Ya en el pasillo, el oficial de policía los escoltó hacia el elevador. Rosa soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Había dado el primer paso hacia su libertad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, sesiones con una psicóloga especializada en trauma y la difícil tarea de reconstruir una vida que había sido sistemáticamente desmantelada durante años. Rosa se instaló temporalmente en la casa familiar de Coyoacán, donde los recuerdos de su padre le daban fuerza. Fernando, como era de esperarse, no se rindió fácilmente. Intentó contactarla a través de amigos comunes, envió ramos de tulipanes a su trabajo e incluso apareció casualmente en lugares que Rosa frecuentaba. Cada intento fue documentado y añadido al caso legal que Mariana construía meticulosamente. «Es agotador», confesó Rosa a Javier una tarde, mientras ambos tomaban café en el jardín trasero de la casa. «A veces me pregunto si no sería más fácil rendirme». «¿Es eso lo que realmente quieres?», preguntó Javier. Rosa contempló la taza entre sus manos. El aroma del café se mezclaba con el de los jacarandás en flor, un olor que siempre le había recordado a su infancia, a tiempos más simples y seguros. «No», respondió finalmente. «Quiero ser libre, de verdad libre». La audiencia judicial fue programada para un martes por la mañana. El juzgado familiar en la colonia Doctores bullía de actividad cuando Rosa, acompañada por Javier y Mariana, atravesó sus puertas. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación no flaqueaba. Fernando ya estaba allí, flanqueado por dos abogados de aspecto severo. Vestía un traje oscuro impecable y su expresión era la de un hombre injustamente acusado. «Prepárate», susurró Mariana mientras tomaban asiento. «Su estrategia será retratarte como inestable emocionalmente. No caigas en provocaciones». El juicio comenzó con las formalidades de rigor. Cuando llegó el momento,
Mariana presentó las evidencias meticulosamente recopiladas, las fotografías de los abusos, testimonios de Carmen y la vecina Lucía, registros médicos que Rosa había mantenido en secreto, incluso grabaciones de algunas discusiones particularmente violentas que Rosa había logrado capturar con su teléfono. La defensa de Fernando fue exactamente como Mariana había anticipado. Intentaron presentar a Rosa como una mujer mentalmente inestable, afectada por la reciente pérdida de su padre, manipulada por un hermano que buscaba control sobre la herencia familiar. Cuando fue el turno de Rosa para testificar, sintió que las piernas le fallaban al dirigirse al estrado, pero al mirar alrededor de la sala, vio a Javier, a Carmen, incluso a algunos compañeros de la editorial que habían venido a apoyarla. No estaba sola. Con voz clara y firme, Rosa relató años de abuso gradual, de control psicológico, de aislamiento sistemático. Habló de cómo Fernando había erosionado lentamente su confianza, su independencia, su sentido de valía. Lo más difícil, dijo Rosa mirando directamente al juez, no fueron los golpes. Fue darme cuenta de que el hombre que juró amarme y protegerme era quien más daño me hacía. Fue la vergüenza de sentirme atrapada en una situación que yo misma no entendía. Fue el miedo constante de que si intentaba escapar, nadie me creería. Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Fernando intentaron desacreditarla, pero Rosa se mantuvo firme. Cuando le mostraron fotografías de eventos sociales donde aparecía sonriente junto a Fernando, respondió: «Aprendí a sonreír aunque estuviera rota por dentro. Aprendí a fingir normalidad porque la alternativa era demasiado dolorosa para enfrentarla, pero ya no quiero fingir más». Al final de la jornada, el juez dictaminó a favor de Rosa, concediendo la orden de protección permanente y estableciendo las bases para el proceso de divorcio. Fernando abandonó la sala con paso rígido, sin mirar atrás. «Lo lograste», dijo Javier, abrazando a su hermana mientras salían del juzgado. «No», corrigió Rosa con una sonrisa cansada pero genuina. «Apenas estoy comenzando». 3 meses después, Rosa se encontraba en la redacción de la revista literaria, donde había conseguido un nuevo trabajo. Después de años editando textos ajenos, finalmente se había atrevido a escribir los suyos, una columna semanal sobre resiliencia y reconstrucción personal, que rápidamente había ganado una base de lectoras fieles. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «¿Lista para la cena? Elena está emocionada por conocerte». Rosa sonrió. Su hermano había comenzado a salir con una profesora universitaria de Monterrey y ambos venían a visitarla ese fin de semana. La casa de Coyoacán, ahora legalmente dividida entre los hermanos, se había convertido en un refugio para Rosa, un espacio propio donde reconstruirse. El proceso de divorcio continuaba su curso, con las complicaciones legales que Fernando podía permitirse crear, pero Rosa ya no sentía la desesperación de antes. Cada obstáculo que él intentaba poner en su camino solo fortalecía su determinación. Esa tarde, mientras cerraba su computadora y se preparaba para salir, Carmen se acercó a su escritorio. «Hay un grupo de mujeres en el centro comunitario de Tlalpan», dijo entregándole un folleto. «Sobrevivientes de violencia doméstica. Están buscando a alguien que facilite un taller de escritura terapéutica. Pensé en ti». Rosa tomó el folleto, considerando la propuesta. La idea de compartir su experiencia, de ayudar a otras mujeres a encontrar su voz como ella había encontrado la suya, resonaba profundamente en su interior. «Les diré que sí», decidió. Mientras caminaba por las calles empedradas de Coyoacán hacia la casa que una vez perteneció a su padre, Rosa reflexionó sobre el camino recorrido. El dolor no había desaparecido completamente. Había días en que despertaba sobresaltada, creyendo escuchar los pasos de Fernando en el pasillo. Noches en que las pesadillas la devolvían a momentos de terror, vividos entre las paredes de aquel elegante apartamento en la Condesa. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. En su lugar, crecía una sensación de posibilidad, de horizontes que se expandían. Rosa había comenzado a redescubrir partes de sí misma que creía perdidas. Su pasión por la escritura, su amor por la música, su capacidad para tomar decisiones sin consultar a nadie más. Al llegar a la casa, se detuvo un momento en el jardín, los últimos rayos del sol filtrándose entre las ramas del viejo ahuehuete
creaban patrones dorados sobre el suelo. Rosa cerró los ojos, respirando profundamente el aroma de la tierra húmeda y las flores. «Gracias, papá», murmuró, «por haberme enseñado que siempre hay una salida, aunque no podamos verla de inmediato». El sonido de un auto estacionándose la trajo de vuelta al presente. Javier y Elena habían llegado. Rosa se apresuró a recibirlos, sintiendo una gratitud inmensa por las personas que la habían ayudado a recuperar su libertad y por la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Mientras abrazaba a su hermano, Rosa supo con certeza que, a pesar del largo camino que aún tenía por delante, finalmente estaba donde debía estar, en control de su propia historia, escribiendo cada página con sus propios términos. Aquella noche, rodeada de las personas que realmente la amaban, Rosa levantó su copa en un brindis silencioso por todas las mujeres que, como ella, encontraban el valor para romper el silencio y reclamar sus vidas. Por todas las que aún luchaban en las sombras, y por la mujer que ella misma estaba redescubriendo, libre al fin del miedo que durante tanto tiempo había confundido con amor.